Bueno, continuando con los contenidos que quedaron pendientes, vamos a repasar lo último relacionado con las demencias y en lo concreto vamos a hablar directamente sobre la demencia tipo Alzheimer. Esto es exclusivamente ya que dentro de la incidencia que tenemos actualmente en Chile, el Alzheimer ocupa el número uno en general en los procesos de demencia. Por lo tanto, vamos a dar un poco más de énfasis a este diagnóstico médico, pero lo interesante más allá del diagnóstico médico, sino que es la forma de razonamiento, la forma del pensar, de cómo se tiene que generar el acompañamiento en los procesos de salud de enfermedad asociados a demencias, ¿ya? Y cómo en definitiva estamos presentes ante una enfermedad que va progresando con el tiempo, por lo tanto los procesos de rehabilitación y acompañamiento, más que apuntar en sí mismo al diagnóstico, van, van ocurriendo, se van generando en los procesos de acompañamiento, que en definitiva lo que buscan es poder compensar en alguna medida las problemáticas que está generando este diagnóstico y favorecer la autonomía y un mejor desempeño en las actividades cotidianas en el hogar, ¿ya? Entonces, es importante primero que tengamos que considerar que se estima que alrededor de 35 millones de personas en el mundo tienen hoy algún tipo de demencia, cifra que se ha ido duplicando ya cada 20 años, ¿ya? Y eso es sumamente importante tenerlo en consideración, que cada 20 años la incidencia va aumentando considerablemente, ¿ya? Y se espera que la prevalencia de la demencia aumente en alrededor del 50% en los países de altos ingresos para el año 2030 y casi el 80% en países de mediano y bajo ingreso. Entonces, por lo que estamos viendo acá, la incidencia a nivel específicamente de acuerdo a los ingresos de cada país, tiene una directa relación con la presencia del diagnóstico, ¿ya? Entonces, por lo tanto, uno pudiese empezar a reflexionar sobre cuáles son las situaciones que están generando el escenario para que aumente la incidencia de ciertos diagnósticos. Entonces, por lo tanto, acá tenemos que la estadística nos dice que alrededor del 50% de los países de altos ingresos para el año 2030 y un 80% más en países medianos y bajos ingresos. Por lo tanto, el dinero, más que en ser en sí mismo un elemento que pueda dar alguna funcionalidad por sí mismo, sino que más bien los ingresos están asociados también a eh, el acceso que vamos teniendo para las diferentes dimensiones que constituyen el seguro social o el seguro social de salud, ¿ya? Por lo tanto, entonces vamos viendo ahí que hay alguna relación, por lo tanto, asociado a la capacidad de acceso a ciertos servicios que deberían ser brindados por el Estado y que está teniendo una segregación, una categorización en base al dinero. Por lo tanto, tenemos que relacionar que el acceso ya a las diferentes elementos que propician un buen vivir estarían siendo, parece, una relación directa con la presencia o no de algunos diagnósticos, y en este caso con la demencia. Y eso es súper importante tenerlo en relación porque hace que miremos otro foco, ¿ya? Hace que nuestra mirada, nuestro proceso de razonamiento sea un poco más profundo, sea un poco más crítico, y no solamente dedicarnos a estudiar el diagnóstico médico en sí, no ver la vida desde el DSM o el CIE-10, ¿ya? Sino que establecer que si bien esos libros nos permiten poder clasificar, ordenar, ¿ya? De alguna manera las diferentes problemáticas de salud para favorecer los procesos en definitiva de acompañamiento, tenemos que generar que los problemas de salud que están dentro de estos libros, de estos manuales, ya en definitiva, no nos están diciendo directamente la causa primaria, ¿ya? Muchas veces de estas categorizaciones nos permiten poder ver las causas secundarias, y en estas causas secundarias encontramos directamente el cuerpo, ¿ya? Por eso desde ahí podemos encontrar ciertas clasificaciones directamente con el órgano que se encuentra, si es una función, si es una estructura, ¿ya? Y de ahí se le van poniendo ciertos diagnósticos médicos específicos. Pero lo importante es que tengamos relación que
¿Por qué hablo de secundarias? Porque el acceso a diferentes dimensiones que constituyen el seguro social nos va permitiendo, o más que permitiendo, se va generando la ruta para que se vayan expresando a ciertas enfermedades. Si yo no tengo acceso a, por ejemplo, a la alimentación, lo más probable es que vaya a presentar algún tipo de cambio metabólico en mi alimentación y eso se va a expresar con alguna enfermedad. ¿Ya? Si yo no tengo acceso al trabajo, eso no me va a permitir poder tener dinero para poder acceder a ciertos otros servicios. Si yo no tengo la capacidad de que para poder acceder a un servicio de salud digno, lo más probable es que también tenga algunas alteraciones secundarias y esas alteraciones secundarias, en definitiva, están enmarcadas, categorizadas por diagnósticos médicos. ¿Ya? Entonces, esto nos invita directamente a hacer esta mirada un poquito más profunda y establecer que no hay nada que no sea social, por lo tanto, las causas iniciales que están generando un cuadro médico o un diagnóstico médico en concreto se debe directamente a la clase, en definitiva, ¿ya? Y a la capacidad de acceso que podamos tener a estos servicios que anteriormente nombramos. Entonces, en Chile se estima que actualmente el 1% de la población total del país presenta algún tipo de demencia, el 7,1% de las personas de 60 años y más ya presenta un deterioro cognitivo y sobre los 75 años muestra un aumento exponencial, alcanzando 13% entre las personas entre 75 y 79 años y el 36% de las personas mayores de 85. Entonces, con esto podemos sacar algunas conclusiones. Primero que todo, una de las conclusiones que podríamos decir que uno de cada 10 personas presenta algún tipo de demencia al año 2012, que podríamos establecer que en la mayoría de las personas con demencia la está haciendo a un cuadro dirigido principalmente que se da en mujeres, ¿ya? Y el tercer elemento que pudiésemos también considerar es que la demencia tiene una relación directa con la edad. Por lo tanto, a mayor edad, aumento de la prevalencia de poseer algún tipo de demencia, ¿ya? Entonces, en definitiva también lo que nos dice acá esta diapositiva es súper interesante porque nos menciona que el 7,1% de las personas sobre 60 presenta algún deterioro cognitivo, ¿ya? Y la presencia del deterioro cognitivo esperable de acuerdo a los procesos de la vida, no constituidos como un diagnóstico, como un cuadro, en definitiva, están siendo la ruta inicial que pudiese llevar hacia la demencia, ¿ya? Por lo tanto, no es menor tener en consideración y darle la importancia a este dato, ¿ya? Porque de ahí podemos quizás trabajar en vez de curar la demencia, que todavía no se encuentra de la manera, ¿por qué no mejor prevenirla? ¿Dónde van a haber más cambios a nivel sistema nervioso central? ¿Dónde van a haber cambios concretos, estructurales y funcionales en una demencia? Cuando el diagnóstico ya está expresado, ya está diagnosticado por el médico, lo más probable es que vamos a tener un tratamiento compensatorio de acompañamiento. Por lo tanto, si existe esa posibilidad de poder pesquisar a las personas que dentro de un rango etario, como de 60 hacia arriba, ya están presentando deterioro cognitivo que se asocia a lo esperable, entonces ahí tenemos un grupo etario en lo concreto en el que se puede trabajar para, en definitiva, más que prevenir en sí la demencia, sino que prevenir la aparición de la sintomatología inicial, es decir, atrasar un poquito más la expresión clínica, funcional de esta patología, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, lo vamos a retomar un poquito más adelante en la presentación, pero para que tengamos en consideración que es algo muy importante y de hecho por algo hay algunas políticas públicas que actualmente se están desarrollando en el marco de lo que estamos hablando. Así que es importante también tener en consideración que la cantidad de personas que presentan demencia está directamente relacionada con la edad, ¿ya? El índice de envejecimiento que compara la población de niños entre 0 y 14 años con la población de 60 y más años, también ha aumentado un aumento progresivo, ¿ya? Ambos grupos etarios se igualarían en el año 2023 en cuanto a la demografía, en cuanto a cantidad de niños y personas mayores que se van a ver. Por lo tanto, estamos entrando a un cambio en lo que respecta al comportamiento de personas nacidas y personas fallecidas en nuestro país, como lo está ocurriendo en la mayor parte del mundo,
Por lo tanto, el envejecimiento también corresponde a un proceso que conlleva cambios biológicos y fisiológicos en un contexto cultural y sociológico determinado, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que vamos teniendo más personas mayores, más probabilidades existen de tener demencias. Por lo mismo, la demencia se ha estado expresando de manera progresiva en los últimos 25 a 30 años, ¿ya? Que también tiene directa correlación con este cambio en el comportamiento demográfico de nuestro país. Entonces, tenemos que entender que si bien el proceso de envejecimiento conlleva a algunas alteraciones estructurales, fisiológicas y funcionales, ¿ya? No tenemos que medicalizar o no tenemos que diagnosticar en sí mismos los procesos de vejez, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí estar erradicando lo que se entiende por la demencia senil, ese concepto más allá de no decir, oye, si está bien o está mal, entendámoslo, ¿ya? Porque desde ahí, de la reflexión de lo que nos quiere decir, la unión de esos dos conceptos, vamos a poder entender de manera más profunda, reflexiva, no quiero llamarlo tan profunda, pero al menos de manera reflexiva y decir, cuando se está hablando de demencia senil, se está hablando de un cuadro clínico de diagnóstico que está asociado directamente con la vejez. Y ahora, podríamos referir que la prevalencia hay mayor en la vejez, pero no podríamos llegar a diagnosticar a todas las personas mayores porque solamente por ser mayor, tener arriba de 60 años, tiene demencia senil, ¿ya? Eso, en definitiva, lo que busca es discapacitar el ciclo vital, discapacitar y proponer una mirada más médica del proceso de envejecimiento y, como decía anteriormente, trabajarlo desde el diagnóstico médico. Entonces, eso es súper importante que lo tengamos en consideración, ¿ya? Entonces, en relación a estos cambios fisiológicos, estructurales, ¿ya? Algunos de los cambios biológicos que suceden en el cerebro es la atrofia cerebral, ¿ya? La reducción del flujo sanguíneo y del metabolismo son los tres elementos más característicos de los cambios del sistema nervioso central, ¿ya? Y estos cambios estructurales se relacionan directamente y están a la base del deterioro cognitivo observado en el envejecimiento. Por eso uno puede entender que, por lo tanto, cuando encontramos un deterioro cognitivo esperable en una persona mayor, en definitiva, lo que nosotros estamos hablando ahí, estamos refiriendo que se está generando, hay un cambio biológico al pasar del tiempo que se estaría expresando con una disminución del volumen cerebral, con una disminución del flujo sanguíneo y del metabolismo. Por lo tanto, ese deterioro cognitivo, que no es patológico, se estaría expresando secundario a estos procesos de cambios que conlleva el sistema nervioso central a lo largo del tiempo, ¿ya? Estos cambios estructurales van a tener una relación directa, ¿ya? Por lo tanto, con este deterioro cognitivo, que es súper importante que lo tengamos en consideración, ¿ya? Y es ahí, por lo tanto, y lo repito de manera bien concreta, porque es ahí donde creo que deberían seguir apostándose las políticas públicas para el mejor manejo de la demencia, más que ir a atacar directamente a las personas que ya tienen demencia, o más que las personas, ese proceso, cuando ya se está instaurado, ¿ya? Entonces, un constructo hipotético que se centra en la habilidad del cerebro para poder tolerar cambios que se producen en el envejecimiento normal o patológico, de tal manera que se observa una relación inversa, una relación inversa entre reserva y el deterioro cognitivo y funcional, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? A mayor reserva que yo voy a tener, que es decir, a mayor habilidad que tenga mi sistema nervioso central para tolerar cambios que se van produciendo con el envejecimiento normal o patológico, entre más yo tenga esa habilidad de capacidad de reserva, voy a tener un menor deterioro cognitivo y funcional. A la inversa, no está haciendo referencia a que en la medida que yo tengo mi sistema nervioso central, este constructo hipotético que refiere que a menor capacidad de reserva, es decir, a menor habilidad del cerebro para tolerar cambios que se producen en el envejecimiento normal o patológico, lo más probable es que voy a tener una mayor probabilidad de deterioro cognitivo funcional, ¿ya?
Entonces, lo que nos lleva a esta información es reflexionar y poder entender a qué estamos hablando con reserva cerebral, ¿ya? La reserva cerebral hace referencia a un modelo más pasivo y se relaciona con los tamaños, con los cambios en el tamaño cerebral, en el número de neuronas y en la densidad sináptica, ¿ya? Como consecuencia, un cerebro mayor tendrá mayor funcionamiento cognitivo y una mayor reserva cerebral que puede prolongar los estadios preclínicos de una demencia, ¿ya? Cuando hablamos de demencia, estamos dentro de este pool de cuadros clínicos que se expresan mediante una demencia tipo Alzheimer, una demencia frontotemporal, una demencia por cuerpos de Lewy, una demencia secundaria a daño de los ganglios de la base, como un Parkinson, una demencia asociada a un proceso vascular, como una demencia vascular, ¿ya? Entonces es súper importante que tengamos en consideración que las enfermedades o este rótulo de cuadros clínicos que se catalogan como problemáticas de demencia tienen sus diferencias principalmente tanto en su etiología como en su expresión clínica en la temporalidad, pero van respondiendo a acompañamientos que tienen cierta articulación en sus diagnósticos, ¿ya? Entonces es súper importante hacer una transversalidad de esta reserva cerebral y tener en consideración que, por lo tanto, en la medida que vamos aumentando el tamaño cerebral, y eso es secundario al número de neuronas y a la densidad sináptica, es decir, cambia a niveles estructurales, pueden tener relación directa con la prolongación de estos estadios preclínicos de una demencia. Por lo tanto, la expresión más disfuncional que se da a una persona con demencia puede pasar un mayor tiempo para que se dé ese espacio, ¿ya? Y cuando hacemos referencia a reserva cognitiva, hace referencia a un modelo más activo o funcional que se relaciona con la habilidad de reclutar redes cerebrales alternativas y o adicionales en compensación de las dañadas para poder realizar una tarea de manera eficaz, ¿ya? Y en este sentido poder mantener un estado dentro de lo que vamos a entender por normalidad, ¿ya? Por lo tanto, uno pudiese establecer que la reserva cognitiva es es un modelo más funcional, es decir, no está asociado directamente a la estructura, sino que está asociado a los mecanismos de comunicación que se dan entre estas estructuras. Por lo tanto, desde ahí, si es que yo presento mayores caminos para poder comunicar información de manera alternativa y o adicional a estas zonas que se encuentran dañadas, pudiese entonces generar un proceso de compensación ya en los primeros estadios, ¿ya? Por lo tanto, la educación en nivel ocupacional, cuando yo me refiero a nivel ocupacional, no quiero referirme directamente a lo que es el trabajo, sino que el nivel ocupacional en lo concreto, a mi modo de entenderlo, está establecido por la capacidad, o más que la capacidad, sino que el acceso a que tú tengas la capacidad de poder expresar tu acción humana en acciones significativas dentro de una cotidianidad, ¿ya? No, lo digo de esa manera para no relacionarlo con el nivel ocupacional con el trabajo, porque muchas veces se confunde la ocupación por el trabajo y esta confusión está dada por la mirada mercantilista que se encuentra actualmente el trabajo, por lo tanto, el ocuparse se instrumentaliza, el ocuparse se reducciona a la acción laboral de trabajo remunerado, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo menciono que el nivel ocupacional o el acceso ocupacional, es decir, la expresión que se da en la cotidianidad para que la persona pueda generar actividades con significado, es mucho mayor, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de la educación, puede ser también un elemento de una acción ocupacional diaria, ¿ya? El estatus socioeconómico, el nivel socioeconómico, el coeficiente intelectual que está directamente relacionado con el acceso, porque en la medida que yo tengo seguridad para acceso libre y digna al agua, a los alimentos, al aire que respiro, a la naturaleza,
lo más probable es que ya están más que estudiados, que esos son factores que van a repercutir en la capacidad de desarrollo del sistema nervioso central. Por lo tanto, existen unas variables que son tremendamente importantes a la hora de pensar cuando se está generando una demencia, ¿ya? Y de esta capacidad del cerebro de hacer frente a un daño cerebral sin que los síntomas sean evidentes en sus fases preclínicas. Entonces, si tuviésemos que hacer un resumen, tendríamos que tenemos la reserva cerebral y tendríamos la reserva cognitiva. La reserva cerebral nos invita a poder entender esta reserva asociada principalmente a cambios estructurales, morfológicos del sistema nervioso central, en tanto a su densidad, cambios en el trofismo, ¿ya? Y esta reserva cognitiva nos lleva a entender el sistema del funcionamiento cerebral a través de un modelo más activo, funcional, que está relacionada principalmente con las capacidades y los caminos que se puedan generar para poder realizar algunas acciones, ¿ya? Utilizando redes cerebrales alternativas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la alta reserva cognitiva no logra potenciar un engrosamiento cortical en demencias, ¿ya? Esto es súper importante también que lo tengamos en cuenta, que en definitiva, las modificaciones en la sustancia gris y blanca repercuten en el funcionamiento cognitivo. Por lo tanto, en base a esto, se ha postulado que implementar programas de estimulación cognitiva precoz en sujetos con predisposición a demencia, es decir, con esta predisposición a demencia, serían personas que no han tenido el acceso a muchas de las dimensiones que constituyen el seguro social que deberíamos todos tener por derecho humano, ¿ya? Por lo tanto, en esas situaciones, ya en esos sujetos con mayor predisposición de demencia, potenciar el grosor cortical, permitiendo a la reserva cognitiva ya actuar en los primeros estadios de demencia sobre la memoria, la atención y su función ejecutiva. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta reserva cognitiva, más que ir a entrenarla y decir, voy a hacer un taller de estimulación cognitiva a personas que se encuentran con demencia, eso ya se encuentra completamente evidenciado que no genera un engrosamiento cortical. Por lo tanto, si no hay un cambio a niveles estructurales del sistema nervioso central, a niveles corticales y subcorticales, no se va a expresar directamente en un cambio funcional, por lo tanto, en una mejor funcionalidad en la cotidianidad, ¿ya? Entonces es súper importante también establecer que dentro de la relación que existe con demencias y terapia física y movimiento es sumamente importante. De hecho, cada vez más se están ocupando algunos patrones, algunas evaluaciones de valoración biomecánica instrumental para poder establecer ciertos patrones que se están generando en algunas enfermedades de otra índole, no necesariamente del córtex neuromotor, sino que asociado a otras áreas, ¿ya? Que tienen expresión a nivel de demencias o de salud mental, ¿ya? Entonces, algunos estudios epidemiológicos han evidenciado la correlación entre la actividad física y el estado cognitivo. Por lo tanto, el rol del ejercicio es una buena estrategia eficaz para mejorar la memoria y otras funciones superiores en personas con declive cognitivo, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante establecer que la práctica regular de actividad física es asociado con modificaciones estructurales del tejido cerebral, favoreciendo la angiogénesis, la neurogénesis y la sinaptogénesis. O sea, todos estos procesos de regeneración celular, de producción celular, en definitiva tienen directamente relación con la actividad física, ¿ya? Por lo tanto, eso es sumamente importante tener en consideración dentro de las formas de acompañamiento que uno expresa, que desarrolla dentro de sus actividades, ¿ya? Y ahí nosotros podemos ver directamente lo que se da en las personas mayores en esta hipomovilidad que se da luego de tener 60 años por diferentes dimensiones que pueden estar dadas por el ambiente. Por ejemplo, no tengo trabajo, no tengo nada que hacer, además no tengo ni dinero, me voy a quedar quizás en un lugar reducido y no voy a moverme mucho por más allá de mi cotidianía, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que tengamos esa relación. Entonces, desde ahí tenemos que entender lo siguiente, que los procesos de rehabilitación en fases iniciales de una demencia tipo Alzheimer, ¿ya? Se dan con alguna forma específica, ¿ya? Por ejemplo,
problemas para encontrar la palabra o el nombre correcto de los elementos. Por ejemplo, la persona está hablando y se le olvida algo, un nombre de algún elemento de su uso cotidiano, ¿ya? Van a haber dificultades para recordar nombres cuando se presentan a personas nuevas, ¿ya? Va a haber una dificultad para realizar tareas en entornos sociales o laborales, es decir, esas funciones ejecutivas, funciones cognitivas en general que trabajamos, por ejemplo, cuando vamos a comer, cuando nos vestimos, cuando están dentro de la dimensión más comunitaria, es decir, en espacios públicos, existen otro tipo de escenario en el que se ponen en juego las funciones cognitivas por hartas razones, tan sea por esa memoria histórica, ya por lo que conlleva directamente el ejercicio de la ciudadanía, que demandan ciertas dimensiones a nivel del sistema nervioso central, se expresa ya como un escenario que ya altera el funcionamiento de la persona, ¿ya? La memoria a corto plazo es mucho más corta, ¿ya? Pierde o traspapela objetos que son de gran valor para la misma persona o de uso cotidiano, ¿ya? Y van a haber algunas problemáticas para poder planificar u organizar. Si se fijan en las partes iniciales, no hay tantas problemáticas asociadas a la planificación o a la resolución de problemas, ¿ya? Sino que las partes iniciales se dan específicamente la dimensión de la reminiscencia, de la memoria, de la parte inicial, tanto en la nominación de objetos, nominación de personas, ¿ya? Y de esta capacidad quizás de problemas de funciones ejecutivas, pero en escenarios altamente demandantes. Entonces, por lo tanto, es súper importante que en estadios iniciales la importancia de la estimulación de los canales atencionales van a poder favorecer los procesos de autonomía, ¿ya? ¿A qué hacemos alusión con esto? ¿Ya? Que tenemos que utilizar los canales, ya sean auditivos, olfativos, visuales, gustativos, propioceptivos, ¿ya? Y táctiles, ¿ya? Para poder favorecer la canalización atencional, ¿ya? Es decir, que la información que se encuentra en el ambiente, entre por uno de estos sistemas y al reconocer y darle una orientación a esa entrada directamente, estoy favoreciendo los procesos de atención y en ese sentido, la atención como estrategia compensatoria inicial para poder mejorar la autonomía en las personas con demencia en las fases iniciales es tremendamente valiosa, es tremendamente importante, porque, por ejemplo, puedo tener el problema de cocinar, por ejemplo. Estoy en la cocina y quiero utilizar los típicos elementos que utilizo yo para cocinar, por lo tanto, si es que se me van olvidando muchas cosas, que si no he hecho sal o si he hecho azúcar, ya, o errores pequeños que se van expresando en estas etapas iniciales, por ejemplo, mediante la utilización de nombres que vayan puestos fuera de los frascos, nos permiten poder favorecer la estrategia de la canalización de la atención visual. Por lo tanto, la atención visual me está dando, en ese sentido, la posibilidad de poder decir, ah, acá hay sal, ¿ya? Y con eso pueden mejorar los procesos de preparación de alimentos, ¿ya? Por ejemplo, con errores muy sutiles como no sé cuál es la llave que va en la chapa, ¿ya? Por ejemplo, podemos pintar una llave y podemos pintar la chapa de acuerdo al color que se requiere. Por lo tanto, ahí hay una relación de verde con verde, rojo con rojo. La puerta de afuera es verde, la llave de afuera es verde. Ah, aquí va verde con verde. Entonces ahí estoy utilizando los canales atencionales perceptivos para poder darle una información, una importancia a esta información y poder generar los procesos de autonomía, en definitiva, como estrategias compensatorias a las problemáticas que se están dando. O si me quiero comunicar con algún familiar, puedo poner algún tipo de imagen que pueda generar mediante esta atención visual, poder ir a rescatar algunos elementos de la memoria a largo plazo que aún no se encuentran afectados y desde ahí poder mejorar los procesos de comunicación. Tener orientaciones de tiempo en la mayor parte de los lugares en los que la persona transita dentro del hogar es sumamente importante. O por ejemplo, que tenga un calendario pegado siempre atrás de su celular, en su billetera, y que si cada día se marque, ¿ya?
Por lo tanto, ahí estamos utilizando lo mismo, el canal atencional visual para poder mejorar la orientación de tiempo, ¿ya? Como también pudiese utilizarse la canalización visual para poder favorecer la canalización de la orientación de espacio, ¿ya? Entonces también es muy importante la rutina cotidiana que tenga la persona, por lo tanto ahí la persona puede tener en distintas partes de su casa estos calendarios que les van a permitir, por ejemplo, poder estar orientándose a cada momento de las cosas que tiene que realizar durante el día. Yo, tanto, a esta hora tengo que hacer esto y lo voy a hacer por esto, porque muchas de las veces, más allá de recordarnos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que favorecer son los procesos de recuerdo del por qué debemos hacerlo, por qué tengo que comer, por qué me tengo que ir a bañar. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que también quede claro y que se pueda expresar en las fases iniciales, porque muchas de las personas hacen esas actividades cotidianas, pero no saben por qué las estás haciendo, y de ahí se entremezcla sensaciones de angustia, sensaciones de adaptabilidad del entorno, por lo tanto es súper importante tener en consideración, ¿ya? Y en esa fase inicial es tremendamente importante cuidar al cuidador, ¿ya? El cuidado tiene que quedar en la nueva constitución en ese sentido, y más allá de quedar en discursos políticamente correctos, tienen que expresarse en lo fáctico de lo que se entiende los derechos humanos, y lo fáctico concreto de los derechos humanos es la Constitución. Por lo tanto, es muy importante que desde ahí el rol del cuidador en esta fase está sí o sí, tiene que estar dentro de las prestaciones, y no solamente el rol del cuidador cuando se entiende que los procesos de autonomía funcional y autonomía ética o valórica, o ética principalmente, se ven afectadas a estas personas, ¿ya? Porque es importante que tengamos que tenerla en consideración que la demencia tiene directamente correlación, por lo tanto, con la dependencia. Por lo tanto, cuando se genera la dependencia, se están viviendo procesos de dependencia. La dependencia no es un momento, la dependencia es una forma de que se expresa la cotidianidad, ¿ya? La dependencia es más que darle la comida en la boca a alguien. La dependencia es más que vestir a otra persona, ¿ya? La demencia, por lo tanto, se da en un escenario de codependencia. Por lo tanto, hay quien cuida y ejerce ese rol de cuidador o cuidadora, ¿ya? Si modifica su cotidianidad y su rutina en base a los cuidados. Por lo tanto, se genera ahí y se entrelaza esta dimensión de la demencia, y por lo tanto es súper importante que veamos a la dependencia y la demencia como un proceso abstracto más que se da dentro de un diálogo entre personas y entre cotidianidades de personas. Por eso es súper importante tener en consideración que el cuidador en la fase inicial es tremendamente importante, porque mediante la facilitación de algunas estrategias del cuidador, la persona con demencia que se encuentra en el hogar puede mantener una autonomía mucho más funcional y no ser tan demandante para ella misma como para él o la cuidadora. Y cuando se están expresando algunas etapas medias, ya ahí en definitiva lo que estamos expresando y se está viendo directamente que ya hay algunos elementos de la memoria autobiográfica que se encuentran ya a perder, hay cambios que se expresan en el estado anímico y en la forma del el humor, ¿ya? No pueden recordar las direcciones o cosas súper concretas como la memoria de decir dónde vivo, cuál es mi número. Hay muchos cambios sobre las alteraciones del tiempo, no saben qué fecha es, qué año es, por lo tanto ahí nuevamente en esta fase entra a jugar un rol bastante importante desde el punto de vista de lo perceptivo, ¿ya? Aumento de riesgo de desorientarse y perderse en otras situaciones, ¿ya? Hay cambios en los patrones del sueño, eso es súper importante, por lo tanto una pieza que tenga ciertas estrategias ambientales para poder favorecer el sueño también es muy, muy relevante. Por lo tanto, siempre va a ser importante que tengamos que en, en consideración que la demencia al tiro nosotros la hacemos como relación con los procesos de memoria, pero lo concreto ya en fases medias
empezamos a ver que las problemáticas de memoria parece que no son en definitiva las principales problemáticas, sino que las problemáticas conductuales, de personalidad, de comportamiento, ya comportamiento repetitivo, son sumamente relevantes poder considerarlos porque son los que en definitiva van generando mayores problemáticas. Y ya en una etapa tardía, ya necesita asistencia todo el tiempo con actividades diarias y en el cuidado personal, ya en el autocuidado, o sea, en lavarse los dientes, en la cara, pierden noción de la actividad reciente y los hechos que lo rodean, ¿ya? Hay muchas mayores problemáticas de comunicarse, ya pueden haber otro tipo de requerimientos de soporte alimenticio por otras vías, ¿ya? Lo más probable es que haya más escenarios de algunas infecciones o afectaciones metabólicas, secundarios, por ejemplo, a neumonía, ¿ya? O a un sinfín de otras dimensiones que también se ven afectadas, pero lo concreto es considerar que en esta etapa tardía ya no solo es la memoria, ya no solo son los problemas de comportamiento y conductuales, sino que ya se asocian a enfermedades, a un escenario en el que pueden haber afectaciones sistémicas más globales, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante el acompañamiento de acuerdo a la presentación de los síntomas. Existen muchas formas de demencias, no existe solo una, por lo tanto, estos libros como el DSM-5, como el CIE-10, nos invitan a poder entender un poquito, canalizar la expresión sintomatológica, pero por ningún motivo no está diciendo que eso es la única forma de expresión, ¿ya? Entonces es súper importante que tengamos que ser súper flexibles en ese sentido y tener en consideración la base científica que nos va a fundamentar nuestro actuar, es decir, tengo que utilizar la estimulación cognitiva en fase, en personas sobre 60 años, presentan algún deterioro cognitivo asociado directamente al proceso de envejecimiento lógico, pero que en ese escenario, en ese tiempo, tenemos la posibilidad, por lo tanto, de acuerdo a lo que nos dice la evidencia, de poder generar una reserva cognitiva y una reserva cerebral para poder enfrentar de mejor medida en cuanto a su temporalidad a las enfermedades de demencia, cuales sean las que se estén expresando, ¿ya? Eso es la clase de hoy día, espero que les haya podido dejar en claro un poco la reflexión sobre cómo tenemos que ir mirando los procesos de demencia, pero en definitivas cuentas, a modo de resumen, es importante que les quede claro que en las fases iniciales medias de las personas con ya diagnosticadas con demencia, es importante el sistema perceptual asociado a la canalización atencional de los diferentes canales sensoriales para poder definitivamente poder corticalizar aquellos procesos cotidianos que están asociados a lo subcortical, ¿ya? Que se da en su regulación, por ejemplo, en la memoria. Entonces ahí es súper importante en esas fases iniciales generar esa estrategia. Así que eso, colegas, espero que estén bien.